Vamos a continuar con la segunda plenaria del día. Segunda plenaria del día viene por parte de la Sociedad Española de Cardiología, con quien también nos une unos excelentes lazos de amistad desde hace mucho tiempo. Y va a ser dictada por el doctor Padial. El doctor Padial nos va a hablar sobre las estrategias en la detección y tratamiento de la hipercolesterolemia familiar. El doctor Padial, como ya les adelantaba, es de la Sociedad Española de Cardiología, es el presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Aparte de eso, en la actualidad es el jefe de servicio de cardiología del Complejo Hospitalario Universitario de Toledo. Es profesor asociado de la Facultad de Medicina de Albacete, de la Universidad de Castilla y La Mancha, y ejerce como director del Laboratorio de Fisiopatología Cardiovascular del Hospital Nacional de Parapléjicos de Toledo. Aparte de eso, es fellow de la Sociedad Europea de Cardiología, del American College de Cardiología y del American Heart Association. Doctor Padial, muchas gracias por su colaboración, por su apoyo. Bienvenido, aunque sea en vía online a Caracas. Adelante con su conferencia. Hola, muy buenas. Soy Luis Rodríguez Padial, cardiólogo del Hospital Universitario de Toledo y en la actualidad presidente de la Sociedad Española de Cardiología. Es para mí un placer participar en este Congreso Venezolano de Cardiología y siento no poder estar presente por diversos temas. Entonces, la charla que me corresponde es hablar sobre hipercolesterolemia familiar, detección y tratamiento en un servicio de cardiología, en lo que nosotros tenemos experiencia. Lo que está claro es que la hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de base genética, es la enfermedad genética que mayor prevalencia tiene. Aquí pone una prevalencia de 1 en 500, pero realmente se habla también de 1 en 200, 300, y nosotros aquí en Toledo, en el estudio que voy a comentar ahora y los datos que tenemos, la prevalencia era incluso mayor. Y tiene unas características importantes, porque al estar el colesterol elevado desde la infancia, la hipercolesterolemia familiar acelera la enfermedad aterosclerótica entre 1 a 4 décadas. Aunque eso ha cambiado gracias a los tratamientos, como comentaré después. Vemos que el porcentaje de pacientes que están diagnosticados es muy variable, pero en general, como pueden ver aquí, menos del 10% de los pacientes tienen el diagnóstico establecido, tienen colesterol alto, pero no sabe que es una hipercolesterolemia familiar, y eso tiene unas implicaciones importantes. Y otra cosa significativa es que un 21%, en el mejor de los casos de los pacientes, alcanzan el objetivo de colesterol LDL, menor de 70 o menor de 55, como comentaremos ahora, en función de la situación del estado clínico del paciente, que tenga patología, de que no tenga patología asociada o de que sí tenga. Y entonces hay que ser estrictos. Una característica de hipercolesterolemia familiar es que aunque el paciente no tenga enfermedad coronaria, son pacientes de prevención secundaria, entre comillas. Son pacientes con un riesgo tan elevado que no hay que andar buscando otros factores de riesgo para ver si lo trato o no. La hipercolesterolemia familiar siempre hay que tratarla con un objetivo distinto en función de que haya otros factores asociados que aumenten el pronóstico, que el paciente haya tenido una manifestación clínica. La hipercolesterolemia familiar es una enfermedad de base genética, se hereda de forma autosómica dominante y más del 80% de los casos está causada por mutaciones en el gen del receptor LDL. Otras mutaciones menos importantes son las que afectan al ApoB, al PCSK9 o al gen del ApoE, por ejemplo. Y el diagnóstico genético, que lo comentaremos aquí ahora, permite identificar pues, prácticamente más del doble de los pacientes que se diagnostican solo con datos clínicos. El fenotipo fundamental de estos pacientes es la elevación del colesterol de una forma significativa. Pues bien, estas diversas alteraciones genéticas lo que hacen es afectar a la formación del receptor LDL. El receptor LDL está en la pared, como ahora veremos, de la célula, capta el colesterol, lo introduce y es lo que permite que se degrade ese colesterol, que la célula lo utilice.
Y hay distintos niveles de afectación, o bien no se forma el receptor, o bien el receptor no se pliega, o bien el receptor no se une al colesterol LDL, o sea, hay distintos mecanismos. Sea cual sea el mecanismo, lo que está claro es que el receptor no funciona adecuadamente y el colesterol está elevado. Incluso, como ven aquí en el punto 6 en esta diapositiva, pues es que hay una situación en la que el receptor no aparece en la superficie. En este caso, el colesterol va a estar más alto que si aparece en la superficie, pero tiene menor capacidad. Está claro que hay un espectro variado de manifestaciones de su fenotipo, que es la elevación del colesterol LDL. El receptor, tenemos aquí, tiene una parte extracelular, que es la que se une al colesterol, y luego una parte intracelular y obviamente atraviesa la membrana. Cualquier alteración en el gen de su LDL pues puede afectar cómo se une a la ApoB100, ApoE, que es el punto de unión, y por tanto realizar la función de captación del colesterol LDL. ¿Y por qué esta enfermedad, que afecta solo al colesterol y todo, porque es importante para la cardiología? Pues es importante para la cardiología por estos aspectos y algunos más. 1 de cada 10 pacientes con infarto joven tienen hipercolesterolemia familiar. Prácticamente un 9% de los pacientes con síndrome coronario menores de 65 años, con una edad menor o igual a 65 años y un colesterol LDL mayor de 160, tienen hipercolesterolemia familiar. Todos estos datos están extraídos de estudios que se han hecho, la mayoría en España. La enfermedad aterosclerótica es 18 veces más frecuente, la subclínica, que en la población general. El 16% de los pacientes con hipercolesterolemia familiar confirmada genéticamente en un grupo de síndrome coronario agudo prematuro, vemos que los porcentajes varían según las poblaciones, pero en aquellos síndromes coronarios que aparecen un porcentaje muy grande ya tienen, hemos dicho que tienen el colesterol elevado desde el nacimiento, con lo cual la enfermedad se adelanta y con bastante frecuencia presenta manifestaciones clínicas de enfermedad coronaria, ictus y enfermedad vascular periférica. Y en los pacientes con hipercolesterolemia familiar y síndrome coronario agudo se sabe que tienen más del doble de riesgo que aquellos que no presentan hipercolesterolemia familiar, que aquellos que tienen síndrome coronario y no tienen hipercolesterolemia familiar. Por tanto, es muy importante para un cardiólogo, primero, detectar a los pacientes lo antes posible, antes de que presenten el problema para tomar medidas de prevención. Incluso una vez que presentan el problema, hay que ser más estrictos en el control para evitar que vuelvan a tener nuevos episodios clínicos. Estamos hablando de la hipercolesterolemia heterocigota, que es la que tiene con unos colesteroles pues, que pueden ser LDL de 300, 400. Tal. Existe la hipercolesterolemia homocigota, en la que están afectados, totalmente afectados los receptores, no tienen prácticamente funcionalidad, y ahí hablamos de colesteroles de 1000. Eso se detectan en la infancia y a veces hay que recurrir incluso a trasplante hepático para resolver la situación. Pero estos datos se refieren, la otra es aparece 1 en 1 millón, una cosa así, son bastante menos frecuentes, la homocigota. La heterocigota es bastante frecuente en cualquier situación clínica. ¿Y qué hicimos nosotros? Hasta ahora hay distintas maneras de detectar la hipercolesterolemia, son los sistemas de cribado. Lo que hacemos habitualmente es pues, un paciente que nos viene a la consulta, que tiene elevación del colesterol, llamativamente, como ahora veremos las cifras que hemos utilizado, pues al final se le estudia y se ve que puede tener o no hipercolesterolemia familiar, que tiene un fenotipo de hipercolesterolemia familiar. O a veces se va y se hace un análisis poblacional, se coge toda una población, se analizan todos y se ve. Eso sería lo más eficaz, ese estudio poblacional, pero no es tan factible y probablemente haya que estudiar muchos pacientes para sacar alguno de estos. Hemos visto que hay de 1 en 200 o 300, pues hay que estudiar 300 pacientes para sacar uno, que podría ser rentable, pero lo cierto es que puede haber otras estrategias como la que hemos planteado nosotros aquí, que no sea detectar alguno ocasionalmente, sino centrarnos en aquellos que tienen más riesgo. En nuestro hospital, en nuestra área sanitaria, toda la analítica que se realiza en los pacientes está en el laboratorio del hospital. Y todo paciente mayor de 18 años, por algún motivo, se ha hecho alguna analítica y el colesterol se pide con frecuencia. Entonces, nuestro objetivo fue ir al laboratorio centralizado y seleccionar aquellos pacientes
que tenían unos niveles de colesterol total de más de 290, perdón, un LDL de más de 220 y unos triglicéridos menor de 200, para evitar aquellos que tienen hipercolesterolemia combinada. No es que esos no sean importantes y no haya que tratarlo, el tema es que nuestro objetivo era detectar la hipercolesterolemia familiar, que habitualmente los triglicéridos son normales. Esto lo consensuamos y nos asesoramos por la unidad de hipercolesterolemia familiar, la Fundación de Hipercolesterolemia Familiar, que está en Madrid, con el doctor Pedro Bata, para elegir, según su experiencia, aquellos puntos de corte del colesterol que nos permitieran detectar al mayor número de pacientes y no coger pacientes que no tuvieran esta patología, que, repito, era nuestro objetivo. Una vez seleccionados estos pacientes, lo que hicimos fue descartar causas secundarias de hipercolesterolemia. Pues hay problemas de hipotiroidismo, otros problemas endocrinos, problemas renales, digestivos, hepáticos, que pueden darnos elevaciones importantes del colesterol. Y después aplicamos a estos pacientes, habiendo descartado, y ahora veremos qué números tenemos, las causas secundarias, que bueno, hay que tratarlos, tienen su colesterol elevado, pero no, de nuevo insisto, no es la hipercolesterolemia familiar que nosotros buscábamos, los criterios clínicos de las clínicas de los Países Bajos, que ahora los comentaremos, que te dan una puntuación por una serie de aspectos clínicos. Y a estos pacientes le hicimos el test genético para identificar cuál es el caso índice y luego proceder al screening familiar. Este fue el proceso que seguimos. No es un abordaje poblacional, pero bastante parecido en el sentido de que casi todos los pacientes se han hecho una analítica. Cogimos 3 años, 3 periodos de años, ahora lo indicaré, y entonces por H o por B se mira el colesterol. Y no hay que ir a por ello, aprovechamos una analítica que ya está hecha, o sea, aprovechamos un trabajo que ya se ha hecho previamente. ¿Cuáles son los criterios de la red de clínica de lípidos de Holanda, de los Países Bajos? Pues hay la historia familiar, según que el paciente tenga un familiar de primer grado con enfermedad coronaria o enfermedad vascular precoz, que tenga un colesterol LDL de más de 210, familiar con santomas o arco corneal, y vamos dando puntos en función de que sí o que no, unos más peso, otros menos peso. La historia personal, si hay historia de enfermedad coronaria precoz, antecedente de enfermedad vascular periférica precoz, menos de 55 años en varones, menos de 60 en mujeres, y también se le dan estos puntos. Y luego en el examen físico, pues santomas tendinosos que tienen 6 puntos, si los tienen, y arco corneal antes de los 45 años que tienen 4 puntos. Esto, al compararlo con otras estrategias realizadas en otros centros, es muy importante, porque nosotros sí que hemos revisado clínicamente a todos los pacientes. Nos dieron el listado, se descartaron causas secundarias en la historia clínica del ordenador, estaba todo ahí metido, pero en última instancia se revisaron a todos los pacientes por 2 médicos y esto hace que ven que el peso es importante de estos aspectos, el que lo tenía, que nos permitiera diagnosticar un porcentaje mayor de pacientes. Y luego, además de estos factores, se valora lógicamente la analítica en ayunas con estos triglicéridos de menos de 200, que son lo que nosotros pedimos en el punto de corte, y ven que cuando el colesterol es de más de 330, colesterol LDL ya se le dan 8 puntos y de ahí se va bajando progresivamente. Si tiene alteración funcional del gen, o sea, tiene un estudio genético, también se le dan 8 puntos, como vemos aquí. Se asigna una puntuación para cada apartado, como vemos, y el diagnóstico clínico sería de probabilidad cuando la puntuación total es mayor o igual de 6 y de certeza cuando la puntuación total es mayor o igual de 8. O sea que eso es como hemos venido trabajando hasta ahora. ¿Qué hicimos? Pues inicialmente nos dieron un listado de 445 pacientes, que en los últimos 3 años se habían hecho una analítica y cumplían esos requisitos. Estos pacientes, 168 fueron excluidos por distintos motivos. Tenían causas secundarias, no querían participar porque tenían que venir al centro, lógicamente, dar su consentimiento informado. Este estudio, lógicamente, estaba aprobado por el Comité de Ética y os habían desplazado, un señor que había venido aquí y vivía en La Coruña, por ejemplo, pues no se podía incluir. Al final se valoraron 277 pacientes. De estos, 20 tenían más de 8 u 8, que es el diagnóstico de certeza clínico, y 50 tenían entre 6 y 7, que es el diagnóstico probabilidad. Y a ellos le hicimos el estudio genético, de los cuales vimos que los que tienen 8 o más positivos son el 85%. Quiere esto decir que hay todavía
hay un 15% de pacientes que tienen diagnóstico clínico y no tienen diagnóstico genético, que sepamos. O sea, que esto se está investigando y de vez en cuando se describen nuevas alteraciones genéticas o hay alguna alteración secundaria que nosotros no hemos detectado, no cumplía de luego los requisitos que utilizamos. Aquellos que tienen una puntuación de 6 a 7, pues el estudio genético daba una positividad de 56%, que es importante. Y los que el estudio genético era negativo, pues se analizó y 12 de ellos tenían hipercolesterolemia poligénica. Muchas veces no es un gen el que está alterado, sino que hay alteraciones de diversos genes, en mayor o menor medida, que dan lugar a un fenotipo similar. Es curioso, por eso, porque los porcentajes varían, la clínica orienta mucho, pero luego no es un diagnóstico tan preciso como el análisis genético. Al final tenemos un total de 46 pacientes con más de 6 de puntuación y los positivos genéticos nos daban un 16%, que era la media más o menos de lo que teníamos arriba. Y tenemos que la alteración más frecuente, como hemos dicho, es del receptor LDL, el 78%, luego había también del ApoB, ApoE, PCSK9, un 13% y una combinación de estos en un 18%. Y vemos aquí, pues eso, cómo el porcentaje de pacientes que tenían la positividad era genética, que es esta parte de aquí más oscura, pues aumentaba en los que tenía la evaluación clínica de 8 o más, pues llegaba a un 86%, y era un 62% en los que tenían 6 o 7. Globalmente, incluyendo los dos grupos de más de 6, pues era un 70%, que es un número muy importante y que deja por una parte abierto el tema a eso que he comentado, pacientes que tienen un fenotipo similar pero no tienen la alteración genética, e incluso también se ven casos que tienen la alteración genética y no tienen una elevación tan marcada del colesterol. El tema está pendiente de ampliar y completar los estudios de estos pacientes, que seguro que poco a poco se describen nuevos genes que explicarían a esos casos que de momento no podemos explicar con la información que tenemos. Nuestro estudio es este de aquí, lo hizo un médico del servicio, vamos, dos en concreto, pero esta primera parte está publicada por Fernando Sabater. Y vemos que comparando con estudios que se han hecho previamente, que son poblaciones distintas, seleccionados de manera distinta, con puntos de corte distintos, y eso hay que tenerlo en cuenta, vemos que la positividad global de toda la población, la nuestra, está bastante razonablemente bien, que cuando la clínica tiene más del 6%, nuestro porcentaje es más grande que los otros, que cuando la clínica está entre 6 y 7 el porcentaje es bastante mayor. Hay otros estudios que no entran en esas distinciones. Y los positivos con más de 8 o más, pues tenemos un 80, perdón, que se pasa eso, un 85-86%. Luego vemos que la estrategia que hemos seguido es bastante rentable para detectar a estos pacientes. Y repito de nuevo, hemos cogido pacientes que ya tenían la analítica hecha. Luego, obviamente, nosotros hemos repetido esa analítica, pero la selección inicial yo creo que está al alcance de muchos servicios de cardiología que tengan centralizada la analítica. ¿Por qué es importante saber que el paciente tiene hipercolesterolemia familiar? Porque eso ya lo sitúa. Como saben, es el objetivo terapéutico que se pide según la guía de la Sociedad Europea de Cardiología en los pacientes según su nivel de riesgo, y vemos cómo cuando el riesgo es alto, aquí tenemos hipercolesterolemia familiar sin otros factores de riesgo. O sea, ya el hecho de tener hipercolesterolemia familiar hace que el paciente deba ir a 70 miligramos por decilitro de control, y cuando tiene patología asociada a otros factores de riesgo ya vamos a 55. No hay que ir a las tablas, no hay que ver qué riesgo tiene. Una vez que tenemos que hay hipercolesterolemia familiar, pues debemos por lo menos 70 y en muchos casos ir a 55. La verdad es que el tratamiento, una vez que tenemos al paciente de la hipercolesterolemia, pues se está complicando un poco, ¿no? Complicando y ayudando a controlar al paciente que no estaban bien controlados, pero antes utilizábamos las estatinas que están aquí, y lo de la HMG coenzima reductasa, y que son muy eficaces y que seguimos utilizando. Siguen siendo la base del tratamiento de todos los pacientes en general y de estos en gran medida. Luego se ha completado con la ezetimiba, fundamentalmente,
para actuar sobre la otra vía, la vía del intestino, de la absorción. Obviamente, como saben, está en la síntesis y está en la absorción. Últimamente han surgido también fármacos, la mayoría anticuerpos monoclonales y otros fármacos que producidos por el ARN a través de manipulación, pero sí, modificación del RNA de interferencia, el pequeño RNA de interferencia. Pues tenemos estos anticuerpos que actúan sobre el PCSK9, que ahora comentaremos que juega un papel importante también en el colesterol y que son fármacos muy eficaces y que mantienen el colesterol reducido durante mucho tiempo. Y como ven, hay un número importante de fármacos que están en estudio. Aquí tenemos la muy conocida lipoproteína pequeña, que está aquí, que hay fármacos que se están desarrollando también para controlar esa lipoproteína. Tenemos también el ácido bempedoico, que nos ayuda a los pacientes que tienen alteración de los factores de riesgo. En fin, distintos fármacos que van a ayudarnos a completar el control de estos pacientes, siendo, insisto, el objetivo fundamental bajar el colesterol LDL, pero es cierto que, a pesar de eso, muchos pacientes de este tipo y de otros tienen elevación de los triglicéridos, tienen un riesgo residual elevado, elevación de la lipoproteína A, que habrá que ver que se puede bajar, que eso ya se sabe, que hay fármacos que lo bajan, pero que bajándolo disminuimos la mortalidad. Lo que está claro es que hay que, de momento, aunque hay que estar abierto a utilizar otras estrategias complementarias, lo que más evidencia tiene es bajar el colesterol LDL, porque hemos visto que hay una relación muy directa entre los niveles de colesterol LDL a lo largo de décadas, estos estudios, con el 4S hace ya por lo menos, diría yo, no sé si 30, pero 20 y tantos, 30 años que se hizo, y a partir de ahí se ha ido bajando los niveles y eso ha ido bajando el riesgo de manera significativa. Tan es así que el colesterol LDL, ya prácticamente no se considera un factor de riesgo, es un factor etiológico de la enfermedad cardiovascular, enfermedad coronaria o aterosclerótica, mejor dicho, porque está presente y es una pieza fundamental de la inicio y progresión de la enfermedad en todos sus estadios. Es el primero que se mete en el endotelio, que inicia la inflamación y que luego continúa esa inflamación y va haciendo que aparezcan las complicaciones. Y también se ha visto una relación clara entre los niveles de colesterol que se alcanza, y estos ya son estudios realizados con eco intracoronario, y la reducción, estabilización y reducción de la placa de ateroma. Y hemos visto cómo hay que llegar a unos niveles de 60 miligramos por decilitro para que la placa se reduzca, porque por encima de ahí la placa en el mejor de los casos se queda estable. Y en la clínica también hemos visto que en pacientes de muy alto riesgo, aquí este es el último Limpruvit, luego tenemos ya más datos con los nuevos fármacos, ahí conseguimos reducción de los eventos, de ahí los objetivos que nos marcan las guías de práctica clínica. Entonces, el colesterol LDL es un factor de riesgo modificable, digo, causa etiológica ya de la aterosclerosis clave en la prevención secundaria. Y además de esto, hay que estar abierto al uso de otros fármacos que nos pueden ayudar. ¿Cómo debemos utilizar las estatinas? Pues las estatinas hay que, centrándonos en el poder, luego sabemos que reducen el estrés oxidativo, mejoran la función endotelial, pero eso se aportan datos, sí es cierto, pero lo más importante es bajar el colesterol LDL, que eso tiene efecto antiinflamatorio y mejora el estrés oxidativo, porque reduce toda la inflamación que hay en la placa de ateroma. ¿Y cómo hay que hacerlo? Pues hay que hacerlo de manera prolongada. Cuanto más tiempo esté bajo el colesterol, mejor. Muchas veces no he encontrado pacientes, me voy a tomar la pastilla, lo dejo a los 2 meses, eso no digo yo que no sirva para nada, pero prácticamente para nada. Cuanto más bajo dentro de los objetivos, mejor, y cuanto antes se empiece, mejor. Si el paciente se empieza en una edad más joven, pues va a tardar más en que aparezca la progresión de la enfermedad. Luego hay que empezar pronto, bajar los niveles de manera adecuada y mantener para conseguir los beneficios. Eso es el gol estándar del tratamiento. Hay pacientes que no toleran las estatinas, son menos de los que ellos creen, lo digo porque muchos pacientes se quejan de mialgias y tal, que luego realmente los grandes estudios no han demostrado que haya más frecuencia de mialgias y de problemas así osteomusculares menores en los pacientes que toman estatinas que los que no toman. Pero es cierto, todos conocemos pacientes que no las toleran y que aparece, lo que pasa es que cuando haces un estudio con 300.000 pacientes, si hay 10 que tienen el problema, pues esos efectos se diluyen. Pero cuando pones el foco en los que sí tienen ese problema, pues
no toleran el fármaco y es fundamental. Pues bien, el ácido bempedoico, que no actúa, tiene un mecanismo de acción similar a las estatinas, pero no actúa en el músculo esquelético, sino en el hígado, evidentemente tiene bastante menos efectos sobre el músculo y es una muy buena alternativa para estos pacientes que no lo toleran. Hemos hablado del PCSK9. Aquí tenemos el receptor LDL, que lo que hace es capta el colesterol. Este es el plasma, lo mete en la célula, entra, el receptor sale de nuevo y empieza a funcionar y el colesterol es degradado. Con lo cual tenemos un número importante de receptores ahí y un colesterol más o menos alto según la situación. El PCSK9 es una proteína que interactúa con el receptor y que dificulta su función, de manera que ese receptor que viene con el PCSK9 entra en la célula y no sale, se destruye con el colesterol. ¿Qué nos pasa? Pues que tenemos en la superficie menos receptores y, en consecuencia, mucho más colesterol. Luego, si tenemos fármacos que quitan el PCSK9, que lo anulan, vamos a volver a esta situación y vamos a bajar el colesterol. Y esa es la estrategia que siguen primero los anticuerpos anti-PCSK9, anticuerpos monoclonales, y que tenemos fundamentalmente dos: el evolocumab, que demostró en el estudio Fourier, vemos que hay unas reducciones de un 50%, 60%, 59% del colesterol que se mantiene y que se traducen, porque además esto inicialmente se consigue pronto y ya a corto plazo en los estudios principales se consigue una reducción importante de la morbimortalidad cardiovascular. Obviamente casi todo lo que baja el colesterol, por no decir todo, reduce los eventos. Pues estos fármacos que reducen el colesterol de manera significativa reducen también los eventos de forma marcada. Lo mismo, porque al principio no se llegaba a reducir la mortalidad y es algo que nos preocupaba, pero es que el estudio se hizo no a 4 o 5 años como con las estatinas, sino era como a año y medio, 2 años, una cosa así. En cuanto se han seguido a los pacientes y ya tenemos 4 o 5 años, que es el Fourier-Olé de larga duración, vemos que hay una reducción de la mortalidad cardiovascular, como no podía ser de otra manera, y ocurre en todos los estudios en los que se baja el colesterol en este tipo de pacientes. Lo mismo ha demostrado alirocumab, el otro anticuerpo monoclonal contra el PCSK9, que bajan el colesterol pues una cifra similar, 50 y pico, 60%, y disminuye los eventos de forma significativa. Más recientemente ha surgido inclisiran, que inclisiran lo que hace es actuar también sobre el PCSK9, pero en la formación, digamos, del RNA pequeño de interferencia, y la formación del PCSK9 lo bloquea de forma que lo degrada los fragmentos, y entonces no llega, no espera como los otros a que salga y actúa el receptor, sino que ya cuando se está formando dentro de la célula lo destruye y no hay PCSK9. Esto obviamente se traduce en que hay más receptores y baja el colesterol. Una ventaja que tiene inclisiran, a ver si esto quiero pasar ahora, es que bueno, baja el colesterol un pelín menos que los anticuerpos monoclonales, pero tiene la ventaja de que, ya ven que aquí la reducción es de un 47%, según la situación, que puede llegar a un 60%, que se pone la inyección cada 6 meses. No lo he dicho antes, pero los anticuerpos monoclonales se ponen inyecciones cada 15 días o cada 30 días, según los casos, y en esto la ventaja que tiene es que se le pone una inyección cada 6 meses, lo cual es, muchos pacientes lo prefieren por esa comodidad, y podemos elegir en función del poder que tengamos, que necesitemos, porque como digo, esto sube, baja, hemos visto que antes podíamos llegar al 55% y aquí es un pelín menos, y ahora comentaré algo por qué las guías, cómo los eligen. Estos pacientes que tienen bastante riesgo cardiovascular, una vez controlado el colesterol, podemos utilizar otros fármacos como el ácido eicosapentanoico, en el que podemos ver que hay una serie de beneficios que actúan muy globalmente. Tiene disminución del colesterol oxidado, disminución de los monocitos, se actúa sobre la inflamación, sobre el interior de la placa, y vemos también que tiene unos efectos beneficiosos. Con lo cual, este es un fármaco que en aquellos pacientes de muy alto riesgo, y una vez que tengamos controlado
el colesterol adecuadamente, que como digo, eso es lo importante, pues puede utilizarse y que reduce la mortalidad en un 20% la mortalidad total, 20-25%. No se ve su efecto sobre el colesterol, porque como ven, su beneficio es como a través de todos los mecanismos de la placa de ateroma, ¿eh? Entonces, es importante tenerlo en cuenta para los pacientes, sobre todo cuando ya han tenido algún evento. Obviamente tiene sus indicaciones en otro tipo de pacientes, ¿no? ¿Cómo utilizamos estos fármacos? La reducción del colesterol LDL que podemos alcanzar, o bien pacientes con enfermedad coronaria, nos concentramos aquí en hipercolesterolemia, pues vemos que si vamos asociando estatinas de alta intensidad con ezetimiba bajamos un 65, si hacíamos con el ácido bempedoico más o menos lo mismo, y a medida que vamos asociando con PCSK9, las estatinas de alta intensidad, podemos llegar a una reducción del 85%. O sea, reducciones muy importantes para conseguir el control del colesterol en estos pacientes, ¿eh? Hemos visto cómo los anticuerpos por sí mismos lo consiguen un 60-70%, pero aquí tenemos reducciones que pueden llegar al 85% asociando. ¿Y cómo podemos actuar? Pues bueno, mirar al paciente. Esta fue la primera esquema que se propuso, yo creo que lo propuso Cannon cuando salieron los anticuerpos monoclonales. Si optimizamos la terapia, que llegamos a objetivos, pues nos quedamos solo con la estatina. Algunos pacientes, incluso con hipercolesterolemia familiar, se controlan curiosamente, porque esperaríamos que se resistieran más, se controlan solo con estatinas. Que no, añadimos ezetimiba o ácido bempedoico. Y según lleguemos a objetivos o no, pues añadimos entonces PCSK9 o inclisiran, que serían estos tres pasos, lo podemos controlar. Otras guías han sacado estrategias similares y, bueno, pues divide a los pacientes según el riesgo, y lo que se postula cada vez más es empezar desde el principio los pacientes con muy alto riesgo, no ir paso a paso, pero un mes, luego lo voy poniendo y tal, sino si son pacientes de muy alto riesgo y ya sabemos lo que va a bajar más o menos cada fármaco y sabemos dónde queremos llegar, pues hay que empezar desde el principio con todos los fármacos, ¿no? Los americanos, los endocrinos americanos, perdón, me soltaba, lo que dicen es más o menos lo mismo, abogan inicialmente por los anticuerpos monoclonales porque estos sí tienen ya evidencia de reducción de la mortalidad y consideran bempedoico o inclisiran como en principio fármacos de segunda línea porque no tienen datos de evolución de la mortalidad. La verdad es que la mayoría, bajando el colesterol, sobre todo el inclisiran, porque el bempedoico ya tiene algo, esto es un esquema previo, pero ya tiene datos de reducción de la mortalidad, y el inclisiran pues tiene estudios en marcha y en breve estoy seguro que nos van a confirmar eso. Pero bueno, para los más estrictos, este puede ser un esquema a utilizar. La Sociedad Española de Cardiología, doctor Escobar, que le gustan mucho estos esquemas, pues propuso este esquema, que es simplemente fácil saber si el paciente, cuál es el objetivo que tenemos, si tiene tratamiento previo, si está con la dosis máxima, qué objetivo tenemos que alcanzar, y en función de eso, pues nos va diciendo aquí con este esquema qué reducción necesita. Elevada, moderada, muy tal, y en función de eso recomienda el uso de los fármacos adecuados para conseguir ese objetivo. Tratamiento, según los casos, hipolipemiante con fármacos anti-PCSK9, el tipo que sea, y en otro, pues estatinas de alta potencia más ezetimibe, que son muy elevadas, serían estos, que consiguen entre 60 y 75, y ya cuando quieres llegar a, como hemos visto antes, al 80-85, necesitas recurrir también a los inhibidores de la PCSK9. Estamos hablando de una enfermedad de elevada mortalidad, que actúa desde el principio en la gente joven, está alterando la pared y produciendo aterosclerosis precoz. Pero la verdad es que estos nuevos tratamientos y las estatinas, la preocupación de los médicos y el tomarnos mayor interés, ha demostrado que somos capaces de prácticamente igualar su mortalidad a la de aquellos pacientes que no tienen hipercolesterolemia familiar. Este es un estudio, creo que de Dinamarca, creo recordar, sí, en Dinamarca, en el que se cogen pacientes, en verde aquí, que no tienen hipercolesterolemia familiar, y abajo en rojo con hipercolesterolemia familiar. Y se comparan 2 décadas, 78 y el 21. En el 78, los que tenían hipercolesterolemia familiar tenían la edad media a la que presentaban el infarto de miocardio era los 49 años.
mientras que los que no tenían hipercolesterolemia familiar eran 70 años, eran prácticamente 20 años antes aparecía la enfermedad coronaria. ¿Qué ha pasado en el 21? Bueno, la edad media de muerte pues eran 50 años, aparecía la enfermedad coronaria y al poco morían, como edad media lógicamente, y mientras que los otros tenían 72 años. Había una diferencia también de 22 años en cuanto a la edad de muerte. ¿Qué ha pasado en el 21? Cuando ya hemos aplicado todo esto, todas las estatinas de intensidad, la cetimiba, la preocupación de los médicos y el interés de los pacientes por tratarse, que eso ayuda mucho, porque si no ponemos el tratamiento y no lo seguimos, pues es complicado. ¿Qué pasa en el 21? Pues en el 21, perdón, ahora, la edad de aparición de la enfermedad coronaria es 61 años, o sea, se ha pasado de 49 a 61, lo hemos prácticamente 12 o 13 años, y aquí son 68, aparece más o menos igual, incluso ha empeorado. Yo creo que la mala vida que llevamos nos ha afectado. O sea, ha acercado mucho la edad en la que aparece la angina, siendo aún 7 años precoz en los pacientes con hipercolesterolemia familiar. Hay una labor importante para hacer. ¿Pero qué pasa con la edad media de muerte? Pues aquí prácticamente se han igualado. 79 años se ha alargado en los que no tienen hipercolesterolemia y 78 en los que sí tienen hipercolesterolemia. Gracias al tratamiento, en una enfermedad tan mortal y tan grave, se ha conseguido igualar la edad media de muerte. Yo creo que esto es un acicate importante para que nos preocupemos en detectar a nuestros pacientes y en tratarlos adecuadamente. Bueno, esto es simplemente un esquema para poner cómo han evolucionado las terapias desde la estatina y las combinaciones con ezetimiba, los anticuerpos monoclonales que se ponen ya de forma mensual. Tenemos el inclisiran, aparecen otros fármacos que no son para el colesterol en sí mismo y luego pues probablemente con el tiempo se pueda, con modificación genética, edición de los genes, pues pueda ser durante toda la vida, ¿no? Y bueno, pues en el tiempo también, si se demuestra que bajar el colesterol, la lipoproteína A, reduce la mortalidad, pues tendremos que hacer frente también a estas nuevas terapias. Bueno, nosotros lo que planteamos aquí, tenemos una consulta de paciente, porque muchas veces el problema que tenemos es tú vas al paciente, le pones el tratamiento y algunos van a rehabilitación cardíaca, que está bien, y otros pues se ven en consulta y no con la frecuencia que nos gustaría. Entonces le hemos puesto un sistema de seguimiento del paciente, incluso por vía virtual. El paciente se va con su informe de alta, se evalúa, se lleva su analítica, ya se va con un tratamiento el adecuado según veamos al alta, se le da un volante para que se haga la analítica y lo vemos en un plazo de 6 semanas más o menos. Y según eso, se le ajusta el tratamiento o no. Tenemos un protocolo, vemos también pacientes de cirugía vascular que habitualmente están peor controlados y eso lo lleva a la unidad de cardiología preventiva. Entonces, en esencia, consiste en eso el flujo. El paciente se va y luego le hacemos los estudios. Hemos hecho, esta es la historia clínica electrónica que utilizamos, pues hay unos protocolos de riesgo vascular para pedirle una analítica, el paciente se queda con su seguimiento y luego un protocolo de actuación en función del colesterol que tenga. Esto ya lo hemos contado y no vamos a entrar en detalle. ¿Qué hemos conseguido? Pues hemos visto 1.345 pacientes en esto y antes de la consulta virtual que estuvieran tratados con estatina de alta intensidad, ezetimiba al alta, era un 40% y ya vamos por un 71%, que son una cifra muy buena. Probablemente sea, casi seguro que es mejorable, pero hemos mejorado muy importante. Y el control del objetivo, o sea, pacientes con control de su objetivo lipídico ha pasado de un 34 a un 49. Seguimos trabajando en ello, hay que hacer, pero el salto en tan poco tiempo es importante. Yo animo a todos para que cada uno en su medio establezca una estrategia de este tipo. Y ya para finalizar, pues la hipercolesterolemia familiar es un trastorno genético, como he dicho, frecuente, es el más frecuente. Está infradiagnosticada e infratratada y los pacientes están por ahí presentando complicaciones cardiovasculares. Acelera la enfermedad aterosclerótica coronaria porque actúa esa elevación del colesterol desde el principio. La enfermedad coronaria resultante se debe a la exposición prolongada a niveles muy altos de colesterol LDL desde el nacimiento. Diversos tratamientos que hemos comentado han demostrado reducir la morbilidad y la mortalidad e incluso, como hemos visto aquí, en los países que llevan más tiempo trabajando, más pacientes detectados y tal, han conseguido prácticamente igualar la edad de mortalidad de unos pacientes
con otros, de aquellos que tienen enfermedad, que tienen hipercolesterolemia familiar, con aquellos que no tienen. Y esto es todo por mi parte. Muchas gracias. Muchas gracias al doctor Rodríguez Padial. Después de este día tan provechoso y tan largo, Adion nos tiene una invitación especial para cuando terminemos. Pero antes, vamos a aprovechar que el doctor Stushpak está aquí y vamos a hacerle una pregunta. Adelante. Con el micrófono. Hola, doctor. Bienvenido. Muchísimas gracias por su conferencia, que me pareció brillante, excelente, la manera como la planteó. Entendí la estenosis aórtica de manera diferente, en el sentido de que ahora se debe hacer mucho hincapié en estadiar la enfermedad y tratar de actuar un poco más precoz, según lo que... Y esta convivencia de una enfermedad de la válvula con una enfermedad del músculo, que no podemos correlacionar exactamente la gravedad de la enfermedad de la puerta con lo que está detrás, que es la cámara, que también hace difícil que de repente usted tenga una estenosis severa y tenga un músculo muy enfermo, muy fibrótico, muy deteriorado, o un músculo que no se enfermó y no sabe exactamente por qué. Entonces, que no se enfermó tan grave, pues, o sea, que no guarda correlación con la severidad. Entonces le preguntaba a usted, en su centro, ¿cómo están pensando modificar la aproximación al manejo oportuno de la estenosis aórtica severa? Porque pareciera que nosotros estamos llegando tarde al tratamiento de la enfermedad, honestamente. O sea, esperando el síntoma como si el síntoma fuera realmente cardinal, y finalmente no es cardinal porque los pacientes se adaptan, dejan de sentir síntomas, los minimizan los médicos también, nadie quiere intervenir. Entonces, bueno, esa en una estenosis aórtica severa asintomática, a partir de los resultados del Early TAVR, ¿cómo lo están pensando ustedes en su centro? Y en el otro, que no tiene la válvula tan severamente estenótica, sino moderada, pero tiene el músculo enfermo y hace insuficiencia cardíaca, ¿cómo hacen para discriminar? A este también lo voy a intervenir, a pesar de que no está severa en su centro, en su experiencia en Argentina, etc. Gracias, antemano. Y también necesito una foto de la cita de Seth Godin del final para que me la comparta después, porque no pude tomar foto. Sí, no hay problema. A ver, yo creo que tuve la suerte de que empecé la residencia con 4 grandes clínicos que había en ese momento en la cardiología argentina. Cuando se armó la Fundación Favaloro trajo todo el hospital de clínica de la Universidad de Buenos Aires, el servicio de cardiología, al servicio de cirugía de él, a la fundación nueva. Y estaba con grandes semiólogos. Como el otro día, ayer tuve una conferencia que dije, está bueno revisar los pacientes e interrogarlos. Entonces, yo creo que revisar bien a los pacientes, ver su historia, ver su presión arterial, ver sus pulsos periféricos. Yo creo que la estenosis aórtica es, primero, y la que vemos actual, es un paciente que puede estar enfermo de otras cosas. Fíjate, las comorbilidades hoy en la estenosis aórtica tienen un peso específico tal que son a veces más graves que la enfermedad valvular. Entonces yo lo que planteo, sobre todo a la gente joven, es, primero revisemos el paciente. Segundo, la información del eco tiene que ser confiable. Hoy, no sé si pasará acá, en Argentina tenemos una ecopandemia. Todo el mundo hace eco. Y realmente la calidad de los ecos es bastante cuestionable. A mí me da más miedo a veces los ecos en los sanos y que como decimos en Buenos Aires, se coman algo y no lo vean. Pero el eco tiene que ser de buena calidad, tiene que ser con gente entrenada, hay que medir bien los gradientes, hay que medir bien la válvula, hay que mirar la válvula, hay que medir el ventrículo, hay que ver el aurícula izquierda, si tiene atriopatía o no, porque eso ya empezás a ver, che, ¿hay una correlación entre la enfermedad valvular y todo lo que estoy viendo en el eco? Obviamente conocer los factores de riesgo, si es hipertenso, no, controlado, etc. Yo vuelvo a la necesidad de revisar los pacientes, interrogarlos y tener un muy buen servicio de eco. Y hoy yo tengo un servicio me defino como un servicio de cardiología clínica y multiimagen e intervención de moderado riesgo. ¿Y por qué digo esto? La resonancia nos ayuda muchísimo, la usamos muchísimo, tenemos gente muy buena haciendo resonancia. Por cuando tenemos dudas vamos a buscar
en el paciente si vemos algunas cosas que nos llaman la atención. Entonces, eso es clave. Y lo último, ¿y por qué te dije moderado riesgo? Porque y uno de los problemas que tenemos de la evidencia cuando vos haces una intervención, fíjense el stitch, yo me digo el stitch, ¿no? Yo trabajé mucho en mi habilidad porque estaba Favaloro, hacíamos los bypass, había un centro de trasplante. El stitch, el costo de la cirugía, el costo de la mortalidad quirúrgica, tardó 10 años para que las curvas se separen. ¿Se entiende lo que digo? Es decir, cuando vos haces randomizado, tratamiento médico y una pastilla y doble ciego, y es otra cosa, es una intervención donde hay mortalidad, complicaciones, experiencia del centro. Entonces, cuando hablamos de un trabajo, una intervención, ¿no? Es un problema. Por ejemplo, el Early TAVI tiene algunos temas raros. Primero, no es doble ciego. Que le pusieron la válvula SAVE y que no le pusieron SAVE, no tengo puesto una válvula. Segundo, el endpoint, necesidad de indicación o intervención, es un endpoint que tiene un factor. El paciente se puso sintomático. ¿Y el síntoma cómo lo mediste? ¿Mediste BNP? ¿Mediste algún parámetro? Se enteró que el otro tenía la bola, el otro no. Entonces, el doble ciego está cuestionado. Entonces, la evidencia, cuando vos intervenís, fíjate el COAPT, el lío que fue que encontremos un grupo. Yo creo que el COAPT fue un problema y el MITRA-FR fue un problema de lo que yo digo, no conocían la enfermedad los hemodinamistas. Si no, la expectativa terapéutica hubiese sido otra. Pero volviendo un poco al paciente, yo creo que todas esas condiciones hay que tenerlas claras. Cuando yo voy a intervenir, no es una pastilla, es un centro con experiencia. Entonces yo creo claramente en los centros que tienen experiencia en enfermedades valvulares. Claramente. Nosotros en Argentina tenemos un registro que hay mortalidades para el mismo paciente que van de 2% a 14% del mismo paciente en dos lugares distintos. Es decir que hay un problema de pastillas ahí, ¿no? Entonces, tiene que haber para estos pacientes centros con experiencia, volumen, equipos de trabajo en serio, que haya una buena recuperación. Entonces, ¿dónde hacemos los procedimientos valvulares? Tiene que ser el centro determinado. Y con el TAVR, el TAVI, lo mismo. El New England claramente formó que los resultados y la mortalidad y las complicaciones y cómo queda la bola dependen del volumen del centro. Entonces, yo prefiero siempre en la intervención valvular que haya grupos preparados. Dadas esas condiciones, cada situación es particular. Empecemos con el caso del GESPEF que tenga estenosis ahí. Yo creo que ahí está la expectativa terapéutica. El daño que está hecho ya es irreversible, lo que vos tenés que tener es expectativa terapéutica. Si le cambiás la bola, le mejorás el pronóstico, yo creo que sí, porque le sacás parte de la sobrecarga de presión que tiene y la sobrecarga de presión tiene un impacto negativo claramente. Lo que sí tenés que tener claro que el paciente no se va a curar como la bicuspis, tenés que mirarlo de cerca, explicar al paciente, tratarlo. Y lo que vos haces es transformar un concepto que yo manejo, que es, una cosa es profilaxia de la insuficiencia cardíaca, que es lo que hacemos clásicamente, y otra cosa es hacer una insuficiencia cardíaca inestable por la estenosis, transformarlo en algo más estable, que es un poco lo que hizo el COAPT. Fíjate, el COAPT los pacientes se mueren muchísimo también, pero los internas menos, está más estable. Bueno, acá quizás vivan más, o no tengo muy claro, pero lo hace más estable y fíjate que el impacto, sobre todo, de la DAPA post cirugía fue el empeoramiento de insuficiencia cardíaca, no la mortalidad. Entonces, eso se llama expectativa. Yo siempre manejo un concepto que se llama expectativa terapéutica. La expectativa terapéutica tiene que ser en función de la enfermedad del paciente, de dónde partís y lo que estás tratando. Porque si vos no entendés lo que estás tratando, hacés macana. Y por eso la fisiopatología. En el de GESPEF creo que tenés que meterle todo lo que tenés hoy para GESPEF, si tienes sobrepeso GLP-1, controlar la presión, la SGLT2, y esencialmente saber que la expectativa es esa. Y tener un buen centro donde se haga el procedimiento con las menores complicaciones y evitar poner marcapaso, ¿no? Y obviamente la anemia. Yo siempre digo, mira, nosotros armamos el primer Harvard Team de la Argentina en el año 1995. Las válvulas de Argentina pasaban por mí en ese tiempo, porque la fundación se operaba 18 o 20 pacientes por día, en esa época que estaba vivo el doctor Favaloro. Sí, pasaba todo el resto hacía 5, como mucho 6 cirugías. Nosotros decíamos, sí que armamos y veíamos. Y ahí básicamente la experiencia del equipo la veías que impactaba directamente en los resultados, en el seguimiento del paciente, estratificar y no pensar que el paciente se curaba. Así que eso es importante. Ahora, me metiste varios casos. El que se infartó y tiene una estenosis moderada. Bueno, ¿qué es moderada? ¿Es lo mismo 1.5 que 1.1? Y el 1.1, ¿quién lo definió? Yo tengo caso que le hace el ECOEL,
ella, él, y a uno le da 0,98, a otro le da 1, a uno le da 1,1, a otro le da 1,2. Hoy tenés, por suerte, el score de calcio, vas, mirá el score de calcio, lo que sí tenés que saber, que nos pasó, ese paciente le hicimos un TABR y mejoró radicalmente el del infarto, está vivo. Aparte le abrimos una circunfleja ostial. Sí tuvimos problema con el TAVI, porque al no tener tanto calcio costaba que se impacte la válvula. Tuvimos que meter mucho, usamos una Coreval, tuvimos que hacer mucho más presión, porque al tener menos calcio, y es lo que pasa con las mujeres, ¿viste? Como tiene menos calcio es un lío, ¿viste? Ahí tiene menos. Entonces, sabe que puede pasar eso. Y también la expectativa terapéutica. El paciente sigue con difusión ventricular, mejor lo que tenía, y no se internó más. No sé si le cambió el pronóstico. Entonces, hay que medir muy bien. Yo creo que la diferencia entre 0,9, 1, 1,1, 1,2. Ahora, si vos arrancás 1,5 es un lío. Uno de los problemas que tuvo el unload es, le agarró la pandemia, tardaron mucho en reclutar pacientes, muchos pacientes de la enfermedad. El 1,1 se le puso severo y ese grupo quizás era el que había que tratar. Yo creo que 1,5 es mucho. Yo hubiese estado entre 1,2, 1,3, 1,5, porque los 1,1 se le pasaron, progresó la enfermedad y ya está, le indicaste la cirugía porque ya era 1. ¿Entendés? Entonces, es una de las habilidades y yo creo que es un problema que tiene serios déficits el armado. El que hay que parar es el Progress. El Progress tiene algo bueno, que metió también GESPEF, no solamente reducida. Y ahí vamos a tener información si lo hacen bien. Y el Early había que tener cuidado, ¿no? También los costos. Nosotros tardamos en hacer las guías, sacamos la guía ahora, me retaron, yo soy el que las dirige, me retaron mucho porque no las sacábamos, y lo hice por una cuestión económica. Si cambiábamos la indicación de TAVI a los 80, el impacto en el sistema de salud, en el costo era altísimo. Y nosotros venimos de una crisis atroz, de inflaciones de 25, 40, 50% mensual en un momento. Entonces no podíamos hacer nada. El sistema se quebró, el sistema de salud está quebrado. Así que nosotros vamos a correr a 75 ahora, pero hay que tener mucho cuidado. Si es TAVI, obviamente, el TAVI realmente yo creo que... El TAVI creo que es una excelente noticia para los pacientes valvulares. Es grandioso. Yo vi toda la tragedia de la cirugía, inclusive en el mejor lugar de abrir válvulas a las chiquitas, que habría que abrir el tracto de salida, unas tragedias terribles. Así que, y después hay que medicamentarlo a los pacientes y tratarlo. No curamos la enfermedad con los pacientes. Y otra cosa, sí, bajar la presión. Eso es un mito, ¿no? Yo me acuerdo que una vez le di una amlodipino en estenosis aórtica. Fíjense que el edema agudo pulmón de la estenosis aórtica o edema agudo del pulmón no se trata con diurético. Se trata con NPS. Está publicado en New England. Hay que bajar la postcar. Entonces nosotros bajábamos la presión sin miedo y eso lo hicimos. A la presión hay que bajarla y sin miedo. El tratamiento del edema agudo del pulmón, chicos, sobre todo los jóvenes, no es NTG y furosemida. Nosotros tenemos una epidemia de NTG y furosemida. Es nitroprusiato, incluso con la presión ahí, y la furosemida. Hablo del edema agudo del pulmón de las estenosis aórticas. Es un edema agudo pulmón interesante. No sé si contesté todo lo que me dijiste, pero... Muy bien. La pregunta larga, perdón. Muchas gracias, doctor Stupa. Una respuesta consona. Está bien. Ok, Lempira. Bueno, nuevamente muchas gracias, doctor Stupa.